Hola, soy Manuel Calderón, médico funcional, y en esta segunda clase hablaremos sobre nutrición antiinflamatoria. Quédate. Una nutrición antiinflamatoria es toda aquella nutrición que pretende disminuir la inflamación a nivel general de ese cuerpo, en este caso, la parte digestiva. ¿Listo? Bueno, ¿qué no debería incluir una nutrición antiinflamatoria? Es como la parte más importante. ¿Qué no debemos incluir? ¿Listo? Entonces vamos a nombrarlos. Primero, no debe incluir elementos procesados o ultraprocesados, ¿cierto? Los elementos procesados o ultraprocesados son todos aquellos que están ricos en azúcares refinados, harinas refinadas, los que tienen mucho contenido de elementos químicos, todo lo que esté en paqueticos, grasas saturadas, todo esto va a ayudar o va a propender aún más la inflamación en tu cuerpo. ¿Listo? Entonces hay que eliminar todos esos elementos procesados. Es como el punto más importante. Eliminar todas las grasas que no sean saludables, ¿sí? Todas las grasas no saludables. ¿Cuáles son esas grasas no saludables? Usualmente son todos aquellos aceites de origen vegetal industrializados, como lo pueden ser el aceite de soya, el aceite de girasol, el aceite de canola, ¿sí? Son el aceite de maíz, tienen un perfil muy inflamatorio porque son ricos en unos omegas que se llaman omegas 6, ¿sí? No es que los omegas 6 sean malos, pero cuando están en un alto porcentaje tienden a inflamar nuestro organismo. Entonces, muy importante, ¿cierto? Suspender todo lo que sean aceites o grasas no saludables. Otro elemento que debemos eliminar de una dieta antiinflamatoria serían todo lo que son conservantes, ¿sí? Entonces, en los conservantes vamos a encontrar el glutamato, los colores artificiales, algunos edulcorantes. Vamos a ver que no todos, pero en un punto de nutrición antiinflamatoria lo ideal sería no utilizar ningún edulcorante, incluido a veces la stevia, dependiendo del paciente. Por eso siempre acuérdense que la parte de nutrición y medicina funcional va encaminada a ese individuo en particular. ¿Listo? Otro elemento que se torna o se vuelve importante eliminar de la dieta antiinflamatoria es el gluten. Muy nombrado últimamente, muy de moda, ¿sí? Pero entonces el gluten, que lo podemos encontrar en las harinas, el trigo, la cerveza, cebada, es muy importante que lo podamos suspender durante un proceso antiinflamatorio o una dieta antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque al ser una proteína modificada, tiene la capacidad de estimular mucho el sistema inmune y generar inflamación. Entonces, gluten es otro de los elementos muy importantes a restringir durante una dieta antiinflamatoria. El alcohol, todo el alcohol que consumamos es inflamatorio, entonces hay que tener mucho cuidado durante una dieta antiinflamatoria de no tener un consumo de alcohol ni siquiera mínimo. A veces hay recomendaciones de una copa de vino al menos diaria, pero yo no estaría de acuerdo en un paciente con una inflamación de este tipo ponerle alcohol ni recomendar el alcohol. Entonces creo que es uno de los que sí o sí debemos suspender en una nutrición antiinflamatoria o al momento de llevar estas dietas antiinflamatorias. Y ahora lo que sí debe incluir una nutrición antiinflamatoria. Primero, muy importante, todos los vegetales. ¿Listo? Vegetales de todo tipo. Yo aquí le coloco arcoíris porque la idea es que uno se pueda consumir una gran variedad de nutrientes con cada una de las ingestas de alimentos. Obviamente esto siempre va a ir individualizado a cada paciente porque vamos a encontrar pacientes que tengan de pronto unas intolerancias por el grado de inflamación que tenga en su sistema gastrointestinal, como por ejemplo a ciertas crucíferas como el brócoli, a veces tengan también al pimentón, al ajo, a la cebolla, al puerro, a los espárragos, depende, son como los más comunes, por eso toca individualizar al paciente. Pero en teoría los vegetales, todos los vegetales, tienen un gran poder antiinflamatorio y una gran cantidad de micronutrientes que van a ayudar a modular inflamación en tu organismo. ¿Listo? Segundo, ahora sí, las grasas que son saludables. ¿Cuáles grasas son saludables? Entonces, son las que tienen un perfil no inflamatorio. Entonces, aquí encontramos aceite de coco, ojalá que sea orgánico, aceite de oliva virgen extra, ¿sí? Aceite también, por ejemplo, de lino, aceite de cáñamo también, ¿listo? Los aceites omega 3 que los podemos encontrar en peces o también en forma de suplemento, ¿listo? Otra de las cosas que nos puede ayudar o de los elementos que nos pueden ayudar para ejercer un estado antiinflamatorio en tu organismo son las especies. ¿Listo? Las especies, como cuáles, como laurel, tomillo, orégano, cúrcuma
y muchas otras. Todas estas nos van a ayudar por su gran contenido de polifenoles, micronutrientes, a generar un estado antiinflamatorio en tu organismo. Se pueden colocar en cada una de las comidas, en batidos o en preparaciones ya como en forma de suplementos. Muy importante las especies. ¿Listo? Otro elemento que podemos utilizar a la hora de generar una nutrición antiinflamatoria es el uso de polifenoles. ¿Sí? Los polifenoles los vamos a encontrar en su gran mayoría en frutas, ciertos vegetales, ¿sí? Y algunas especies también. Entonces, los polifenoles son demasiado importantes para mantener una nutrición antiinflamatoria. ¿Listo? Quinto, todo lo que son prebióticos. ¿Listo? Aquí uno muy importante es el almidón resistente. El almidón resistente. Es una forma de almidón que es no absorbible por nosotros y que es el alimento para bacterias que se encargan de ayudarnos a mejorar la parte inflamatoria porque producen unos ácidos grasos de cadena corta como el butirato para disminuir inflamación a nivel digestivo. Entonces el almidón resistente es uno muy importante acá. Aquí en prebióticos también entran los polifenoles, también pueden entrar a veces elementos como el ajo, el puerro, los espárragos, pero habría que ponernos en el punto de cada paciente. ¿Listo? Entonces es muy importante los prebióticos. Y sexto, aunque no es mucho de nuestra cultura, todos los alimentos que son fermentados. ¿Listo? ¿Qué son alimentos fermentados? Son aquellos que por medio de procesos bacterianos consumen los almidones, consumen los carbohidratos para producir ácido acético en su gran mayoría. Aquí que puede entrar el kefir, la kombucha, el kimchi, todas las verduras fermentadas. Entonces, esto es un elemento muy importante para nuestra microbiota también y para disminuir inflamación. Todos estos alimentos que vemos acá son en su gran mayoría antiinflamatorios. Otro elemento que es de suma importancia al momento de llevar a la nutrición antiinflamatoria son los métodos de cocción de los alimentos. ¿Listo? Entonces los métodos de cocción aquí son muy claves porque de ello depende que tanto nosotros vayamos a conservar los nutrientes en esos alimentos y que tantas sustancias nocivas para nuestro organismo podamos producir al momento de hacer la cocción. Entonces, cocciones lentas, ¿listo? No nos apresuremos como a que todo sea rápido, a que sean frituras, a que sean pues cosas a un fuego muy alto. Entonces, siempre cocciones lentas. Hay unas ollas hoy por hoy que se llaman ollas de cocción lenta, que nos van a ayudar mucho a preparar estos alimentos también, ¿cierto? Que sean en su gran mayoría al vapor, muy importante, ¿cierto? Al vapor o que sea, por ejemplo, en ponerlos en agua, pero por muy poco tiempo, ¿listo? Porque si los ponemos más de un tiempo determinado, vamos a perder los nutrientes en estos alimentos. Laura nos va a enseñar en esta parte, que ya es la experta en este sentido, cómo también tener esos puntos de cocción y esas formas de cocer los alimentos. ¿Listo? Muy importante. Entonces, cocciones lentas, al vapor, que también evitemos esa parte como quemada de los alimentos, ¿cierto? Dejarlos como tanto tiempo en esa parte de la paila, en los asados, toda esa parte negrita que va quedando, no es muy bueno porque esto va a generar unos elementos que se llaman cuerpos avanzados de glicación, ¿listo? Esta glicación va a entorpecer la forma en que nuestras proteínas a nivel estructural se pliegan o se forman y esto genera un evento inflamatorio en nuestro cuerpo. Entonces los métodos de cocción son muy importantes, ¿listo? Y aquí hago mucha insistencia en hacer uso de los fermentos, ¿cierto? Entonces, yo sé que no es mucho en nuestra cultura, pero es algo que les vamos a ir enseñando a través de nuestras clases, cómo hacer fermentos también, se pueden hacer caseros, son muy fáciles y van a ser de una gran importancia para tu microbiota. Un elemento muy importante al momento también de llevar una nutrición antiinflamatoria o hábitos antiinflamatorios son los espacios de alimentación, ¿listo? Entonces, procurar siempre tener entre la noche y el desayuno al menos unas 12 horas de no alimentación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese tiempo es el tiempo donde nuestro complejo motor migratorio, que es un elemento que les vamos a enseñar posteriormente, pertenece a nuestro intestino, es la forma en que nuestro intestino se desinflama, barre elementos nocivos. Entonces es muy importante mantener espacios de no alimentación, ¿sí? Si tú ya quieres hacer ayunos un poco más prolongados, puedes irte a 16 horas, a 20 horas, pero recuerden que esto siempre debe estar bien acompañado por un profesional, ¿listo? Y entre cada una de las ingestas que uno haga al día, ¿cierto? Al menos debe haber
un espacio entre 4 a 6 horas para darle un reposo a ese intestino para que se active el complejo motor migratorio y podamos desinflamar nuestro intestino y barrer todas aquellas toxinas, bacterias, parásitos que no son bienvenidos en este momento. Entonces, muy importante los tiempos de alimentación. ¿Listo? Hay una parte que siempre nos han dicho, es que uno debe comer 1, 2, 3, 4, 5 veces al día. Esto metabólicamente no tiene un sustento muy grande porque lo que necesitamos es que esos espacios de alimentación activen ese complejo motor migratorio y podamos utilizar reservas de nuestro organismo. Así nuestro metabolismo va a ser más efectivo a la hora de producir energía. Entonces debemos empezar a tener un estilo de alimentación entre 2 a 3 comidas al día. Muy importante para que tu metabolismo sea un metabolismo sano. Por último, y no menos importante, ya cuando hayamos logrado ajustarnos a este tipo de ingesta de alimentos, a los espacios de alimentación, a ir retirando lo que nos genera inflamación, nos podemos apoyar también con el uso de suplementación, ¿cierto? ¿Qué suplementos podemos utilizar durante la rehabilitación gastrointestinal? Pues aquí podemos encontrar los prebióticos, ¿listo? Que ya les había nombrado un poquito. Puede estar el almidón resistente, puede estar la inulina, ¿sí? Puede estar también los polifenoles, ¿listo? Que pueden fungir como probióticos, los fructooligosacáridos, ¿listo? Esto los vamos a ir desarrollando más adelante. Otros son los probióticos, pero los probióticos deben estar siempre supervisados por la parte de nosotros como pues, expertos en el tema, porque los probióticos no siempre van a ser adecuados en el momento en que tú los utilices. Hay pacientes que los probióticos te pueden generar estreñimiento o distensión, o de pronto también heces blandas o diarrea. ¿Listo? Entonces, muy importante los probióticos, pero saber en qué momento los podemos utilizar. De esto es un tema largo del que podríamos hablar posteriormente y es bien interesante en profundizar. Entonces, suplementos, omegas, los omega 3 son un muy buen alimento para la microbiota, además que son muy antiinflamatorios. Ojo, los omega 3, si el paciente está muy inflamado y los utilizamos, ese omega 3 puede que se pierda. ¿Listo? Porque no se va a activar de la manera correcta ese omega 3. Entonces, muy importante saber en qué momento también utilizar esos omega 3. La cúrcuma, les había dicho, la cúrcuma tiene un poder muy alto para bloquear una parte que se llama NF-kappa beta, que es un factor que genera inflamación en nuestro cuerpo a nivel celular. Entonces, cuando utilizamos la cúrcuma en su forma farmacéutica, vamos a poder bloquear este personaje y mejorar mucho la inflamación. Podemos encontrar también enzimas digestivas, ¿sí? Las enzimas digestivas van a ser muy interesantes porque cuando tenemos problemas en la digestión, en la secreción de sales biliares, nos vamos a dar una ayudita con esas enzimas digestivas. Entonces también hay que saber en qué momento las podemos utilizar. Además, podemos también utilizar el zinc. El zinc es muy, muy importante para la producción del ácido clorhídrico, demasiado importante. Entonces también sería una de las herramientas a utilizar cuando vamos a rehabilitar esa parte de secreción de ácido clorhídrico. Y también hay uno muy interesante que se llama glutamina. ¿Listo? Por nombrar algunos, la glutamina es muy bueno rehabilitando la barrera gastrointestinal y haciendo que se empiece a cerrar como esas uniones estrechas y mejore la inflamación. ¿Listo? Por nombrar algunos. Uno muy importante también y que depende de la producción de la microbiota, que si esa microbiota está, digamos, muy deficiente, lo podemos colocar y es el butirato. ¿Listo? Butirato. Es mucho más interesante cuando yo tengo la microbiota produciendo el butirato, pero en caso de que esa microbiota esté fallando mucho, nos podemos apoyar con un butirato externo. Siempre recuerden que estos suplementos deben estar acompañados por un profesional que sepa de ellos, pues hay que saberlos utilizar y no todo lo que hay en el mercado es bueno. Recuerda siempre que la nutrición antiinflamatoria es una poderosa herramienta para moderar la inflamación en tu sistema gastrointestinal. Sin embargo, cada caso es único y debe ser individualizado. Por eso es importante que trabajes siempre en la mano con un profesional que pueda adaptar un plan específico para ti.